¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener al doctor José Manuel Corral con nosotros, diputado provincial, con una larga trayectoria también en el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral, 2 veces intendente de la ciudad de Santa Fe, para hablar de varios temas. Temas de la ciudad de Santa Fe, como por ejemplo el tema de la Plaza Italia, que lo viene militando desde hace bastante tiempo, y temas que hacen a nuestra provincia de Santa Fe. Enseguida con José Corral aquí en Perfiles de Época. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Hola, Guillermo, un placer estar aquí. Bueno, arranquemos por lo nuestro, ¿no? Y también en tu carácter de ex intendente de la ciudad. ¿Es una necesidad que Plaza Italia vuelva a ser plaza o paseo? Sí, yo digo que es un deber, además. Yo lo siento como legislador. El primer día que llegué a la legislatura me pareció un privilegio un poco inaceptable que los diputados y los senadores se estacionen en un espacio público, ocupando un lugar de privilegio de la ciudad, que es el frente de la legislatura, un lugar que alguna vez fue un espacio verde de mucha calidad, y que los vecinos tengan que buscar estacionamiento, pagar el SEOM, etc. Y yo comencé en aquel momento a conversar con Felipe Micli, con Clara García, las autoridades de ambas cámaras, porque estas cosas tienen que hacerse por consenso, si no, no se logran, y hay que ir generando esos consensos. Después se sumó Gisela Scaglia, y bueno, finalmente ganó esa idea de devolverle la plaza a los vecinos y devolverle la plaza a la historia de la ciudad. En algún momento fue un jardín francés, muy de la época, muy bello, cuando recién se había hecho el Museo Rosa Galisteo en su primera parte, y bueno, con el tiempo fue cambiando y se transformó finalmente en un estacionamiento que se utiliza pocos días a la semana, que no permite que los chicos que van a jugar a ese espacio público lo hagan con una manera adecuada, con equipamiento. No hay lugares de reunión, no está cuidado el espacio verde. Y cuando me tocó ser intendente habíamos hecho muchos proyectos de transformar esto en una plaza. Y bueno, en el diálogo también se fue enriqueciendo. El intendente Poletti lo tomó con mucho entusiasmo, su equipo propuso hacer una encuesta y conversar con los vecinos. Y en una reunión que tuvimos en la legislatura con el Colegio de Arquitectos, que también se haga un concurso de ideas, incluyendo el paseo, que yo presenté también un proyecto en la legislatura, Paseo de la Constitución o Paseo de los Tres Poderes, que también ponga en valor ese recorrido entre la Plaza Italia y la Plaza de Mayo, que une el Poder Legislativo, Poder Judicial de por medio, el Poder Ejecutivo, además la Casa del Brigadier. Casa del Brigadier. ¿Es recuperar algo simbólico para Santa Fe, la plaza? Sí, es recuperar esa condición de capital orgullosa de una provincia en crecimiento, ¿no? Como lo fue en su momento. Recordemos que a principios del siglo XX Santa Fe vivía un proceso de crecimiento económico, demográfico, inmigrantes que venían. Bueno, mis abuelos vinieron como probablemente los tuyos, como los de casi todos nosotros, esa Santa Fe que miraba hacia el futuro. Bueno, ¿por qué no pensar en que esa condición tan nuestra, tan original de ser una ciudad capital, cuna de las convenciones constituyentes nacionales y de las constituciones provinciales, con una reforma muy reciente, ponga en valor ese espacio, ¿no? Ese recorrido, como lo tienen otras capitales de Estado del mundo, y además privilegiemos a los vecinos, a los peatones, a los chicos, a los mayores. En la encuesta que hizo la municipalidad, por ejemplo, y en los estudios se demuestra que un porcentaje importante de la población del barrio sur son personas mayores de 65 años. Bueno, qué mejor que espacios públicos con pista de salud. Y es bueno también la consulta, ¿no? A gente vinculada al patrimonio histórico de la ciudad de Santa Fe, al Colegio de Arquitectos. Es decir, uno recuerda en la década del 90, cuando estaba a cargo de la legislatura el ex vicegobernador Antonio Vanrell, se le ocurrió, bueno, construir
edificio lateral a la legislatura, Así es. que después cuando llega la vicegobernadora Bielsa, arquitecta, lo considera, lo califica como un adefesio. Claro. Y los argentinos tuvimos que pagar, levantar un adefesio y demoler un adefesio. Es decir, Sí, es bueno sí, que sí. se pongan de acuerdo para decir qué se hace con este Por tema. supuesto, porque además eso recompone la relación entre los representados y los representantes, entre la política y la gente, la ciudadanía, ¿no? Porque con toda razón hay desconfianza, hay malestar con la política, y yo creo que esta necesidad de juntarnos y de trabajar juntos y de romper esa distancia es con cuestiones simbólicas como esta, decir, bueno, ¿por qué los legisladores no van a pagar el SEOM Claro. como lo paga el abogado o el médico o el trabajador o el empleado que trabaja en esa zona, ¿no? Y después con cosas concretas como esta, que se abran espacios de participación reales y que las decisiones que tomemos sean, por supuesto, finalmente son decisiones que toma el intendente, el consejo, la legislatura, pero que sean después de haber escuchado todas las opiniones y de haberse nutrido de los que saben, porque además en Santa Fe tenemos las universidades, tenemos expertos, hay gente que sabe mucho de patrimonio y además tenemos una historia que vale la pena recuperar y poner en valor, ¿no? Sí, y en esto de recuperar también el valor de la política, se habla de hechos concretos, ¿no? Más Claro. allá de lo que en su momento fue la pérdida de tiempo de la rosca política permanente, ¿o no? ¿Mm? Sí. Entre otras cosas, mirar lo que nos pasa. Exactamente, y como decías, con cosas concretas. Bueno, la reforma constitucional del año pasado terminó con los fueros, o sea, no existe más en Santa Fe eso de que no se puede procesar a alguien por ser legislador. Bueno, se terminó con las reelecciones indefinidas que había para muchos cargos en la provincia. Solo 2 periodos y después un descanso por lo menos, digamos. O sea que yo creo que estos son gestos concretos, ¿no? Que reconcilian de algún modo a la política con la ciudadanía y siento que es nuestro deber hacerlo. Por eso estoy muy contento de que hayamos podido dar este paso y que en algunos meses entremos en obra. Lo que nos gusta son las cosas concretas. Me tocó como intendente la reforma de la Plaza de Mayo y logramos sacar muchos autos, porque recordás que había varios dársenas de estacionamiento. Quedaron, por supuesto, para el Colegio Inmaculada, para el Palacio de Tribunales, algunos lugares de estacionamiento pequeños, pocos siguen quedando, pero recuperamos una plaza y ahora se utiliza mucho más por los vecinos. Ojalá que en la Plaza Italia, porque no con más calidad que esa, y ese paseo de la Constitución entre 4 de enero, Urquiza y San Jerónimo, San Martín. Hablando de hechos concretos, ¿no? ¿Por qué en Santa Fe tenemos una alta litigiosidad laboral y cara? Bueno, porque había unos problemas de diseño del sistema que en una ley que sacamos hace algunas semanas logramos, creo, iniciar un proceso de modificaciones. Ahora tiene que instrumentarlo la justicia, está en ese proceso. Los peritos ganaban de acuerdo a lo que terminaba saliendo al final en la sentencia del juicio, ese era un monto, un estímulo mal puesto, digamos. Ahora van a ser con el tiempo, esperamos que pronto, todos peritos oficiales que son empleados del Poder Judicial y que no tienen su interés, su sueldo asociado al monto de la sentencia, por lo tanto no tienen ningún incentivo en que haya más juicios. Y bueno, hay otras modificaciones como los plazos de caducidad que eran demasiado largos, entonces... Y se pedaleaban los juicios, llegaban a cifras millonarias. Exactamente, con los problemas además de inflación, esto traía dificultades para cómo se calculaban los intereses por el paso del tiempo, entonces eso terminaba siendo una especie de bola de nieve que al ser muy caro el sistema de riesgo de trabajo, terminaba siendo caro para el comercio, la industria, porque finalmente acá no estamos hablando de plata del Estado, es plata de los privados que tiene que, digamos, cuando la RT paga se da vuelta y se lo cobra al empleador, o sea, al comerciante o al industrial. ¿Cómo crees que va a terminar esta historia? Bueno, la justicia está avanzando, esperemos que lo haga rápidamente en la implementación de este nuevo sistema.
y esperemos ver pronto resultados de baja en la litigiosidad. Y lo que nos importa es que los casos que trabajadores realmente sufran un accidente o tengan una enfermedad laboral, cobren rápido, cobren bien, pero bajemos los costos de nuestras pymes, ¿no? De los comercios y las industrias que hoy pagan más de 1,5 puntos más que en Córdoba. O sea que te conviene instalar una empresa en vez de en cualquier localidad de Santa Fe, en la primera de Córdoba, porque sale más barata la RT. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Nombraste el tema judicial, ¿no? Me gustaría preguntarte cómo estás viendo la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial. ¿Qué pensás de la reforma política que se viene también en Santa Fe? Varios temas con José Corral aquí en Perfiles. Bueno, seguimos con el diputado provincial José Corral. Había quedado pendiente una pregunta, José. ¿Cómo estás viendo esta relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, los jueces de la Corte, algunas herramientas procesales penales que introduce el gobierno? ¿Cómo estás viendo esta relación? Bueno, es un momento de cambio, en todo sentido. En primer lugar, porque hubo una reforma de la Constitución provincial precedida de una ley que modificó la integración de la Corte Suprema de Justicia, que recordemos no tenía cambios desde prácticamente 2007, tenía la misma composición, con la necesidad de traer nuevas miradas y nuevos temas a la Corte, y la reforma constitucional introdujo otros cambios además que tienen que ver con la creación del fuero administrativo, por ejemplo, que antes era un tema exclusivo de la Corte. Se había hecho una solución intermedia de creación de las cámaras contenciosas, pero eso ya ha cambiado, ya hemos aprobado el nuevo fuero contencioso administrativo y los nuevos procedimientos, pero además todo esto en el marco de un gobierno que asumió con el mandato de la ciudadanía de mejorar la seguridad, de volver al control de la calle, y para eso había que controlar las cárceles, y eso nos llevó a un paquete muy grande también de reformas en el tema seguridad, en general, que incluye aspectos penales y aspectos penitenciarios, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en Santa Fe los fiscales y los jueces no podían perseguir el narcomenudeo, porque estaba reservado a la cuestión federal. A mí me tocó como intendente llevarle el listado de los puntos donde se vendía droga a un ministro de Seguridad y que me diga, bueno, pero tenemos que armarle causas por homicidio, porque no podemos en el marco federal. Porque por el tema de droga hay que ir a Nación. Pasó con los monos. Claro, parece increíble, pero Santa Fe en el 2023, cuando asume Maxi Puyaro, una provincia asediada por el narcotráfico, las autoridades provinciales no podían perseguir a alguien por vender droga. Bueno, eso cambió, se tumbaron más de 120 búnkeres en lo que transcurre del gobierno, hubo más de 600 causas y gente presa, y incluso una gran cantidad de condenas ya a esta altura. Pero bueno, esto supuso una cantidad de reformas que van a continuar, y el ministro de Seguridad ha enviado un mensaje a la legislatura que estamos tratando y que yo tengo mucho interés en que avance. Pero ¿vos estás de acuerdo con el paquete entero que envió el gobierno? Porque hay muchos puntos que... Sí, que son para discutir. Son para discutir, mirá, interrogatorio policial, el allanamiento ilegal, hay algunos la aspectos. Prueba obtenida del árbol prohibido, hay varios temas, ¿no? Sí, algunos aspectos referidos, por ejemplo, a la declaración de zonas de allanamiento. Yo creo que hay mucho para conversar. De hecho, no hubo prácticamente mensaje del Ejecutivo que saliera tal cual vino de la legislatura, porque el gobernador y su equipo están muy abiertos al debate y a la mejora, diría, de los proyectos en la legislatura. Algunos aspectos, los que vos señalabas, son para discutir, algunos a lo mejor no aprobarlos, otros modificarlos,
Pero hay otros aspectos, te doy un ejemplo, Sí. la posibilidad de intervenir con inteligencia en los entornos digitales. Tuvimos la tragedia de San Cristóbal, Por ejemplo. darle herramientas a los fiscales para que, y a las nuevas instituciones de inteligencia criminal en la provincia para que puedan actuar en entornos criminales. Si se encuentra una persona con una metralleta en la calle, poder allanar la casa, por supuesto con aviso al juez, etcétera, pero no demorar ese allanamiento al domicilio, pero porque se encontró un arma. Mejorar algunas cuestiones procedimentales de las recompensas que han dado buenos resultados. Bueno, digamos, en el paquete hay cosas que yo diría que hay un consenso alto y que las vamos a aprobar rápido, otras que las vamos a analizar con más cuidado para siempre tener, por supuesto, como base las garantías constitucionales y que no caigan justos por pecadores, digamos. Yo doy un ejemplo en este sentido. Sí. No hay una buena experiencia en la provincia con estos allanamientos a barrios completos que a veces terminan en lugares que hay trabajadores o niños o afectando cuando lo que conviene a lo mejor es tener investigaciones penales más precisas que den más certidumbre, pero hay que darle, sobre todo a los fiscales y a las fuerzas de seguridad, con las garantías que tiene que brindar el juez, que ahora es un juez que ya no es parte, como antes que había un sistema inquisitivo de la investigación. Nos parece que hay que avanzar en seguir dotando de herramientas a este gobierno que ha dado muestras de que ha logrado resultados, ¿no? Que bajaron los homicidios. No aprobarías el paquete cerrado, sino que todo al margen de hecho, a discusión. De hecho, en la próxima semana tenemos una reunión conjunta de las comisiones de seguridad y asuntos constitucionales para poder avanzar con lo que haya más consenso rápidamente y lo otro seguir analizándolo. ¿Cómo es la relación de la provincia con el gobierno nacional, ¿no? Porque, a ver, creo que por enésima vez se está reclamando, y lo hiciste a través de un proyecto para, por ejemplo, que la provincia se haga cargo del Correo Argentino, del edificio del Correo Argentino, sí. Y se están gastando millones en alquileres. Así es. Bueno, también es un tiempo de cambio a nivel nacional, con sus luces y sombras, ¿no? Con después vamos a hablar de los amparos por la 11 también. ¿Cómo no? Sí, nos hemos tenido que ocupar también de llamar la atención por el estado de la ruta, que nos preocupa ahora especialmente por el fenómeno del Niño que se avecina. El agua es el enemigo del asfalto y tenemos experiencia en eso, hay que anticiparse para que no se vuelva intransitable la ruta 11. Ojalá que puedan avanzar con estos trámites de concesión para que alguien esté a cargo de la ruta y la repare. Lo mismo ocurre con los inmuebles. La buena noticia es que el diálogo con el nuevo jefe de gabinete, anterior ministro del Interior, Santilli, ha facilitado algunas cosas concretas. Por ejemplo, la suscripción de este régimen de obligaciones recíprocas de nación y provincia, en las cuales me consta, y se lo hemos pedido al gobernador, al ministro de Hacienda, al ministro de Gobierno, el Correo Argentino está entre uno de los temas prioritarios para que, ya que Nación nos debe muchísima plata por el tema previsional, porque no ha transferido a la caja lo que corresponde, año por año se pueda, desde 2020 en adelante, si no me equivoco, que falta conciliar estas cuentas, a cambio de lo que Nación nos debe, si no tienen plata, como dice el presidente, por lo menos que nos den algunos inmuebles, bienes, por ejemplo, el edificio del Correo. Estamos avanzando en esa gestión, ojalá que podamos concretarla. Lo mismo ocurre con otros proyectos como la construcción de un nuevo edificio frente al Parque Federal, un ex Procrear, que también está medio construir. Y yo creo que puede mejorar la relación entre nación y provincia. Ojalá que este nuevo contexto político de un jefe de gabinete que está atento a las necesidades de las provincias pueda permitir avanzar con estos trámites. Sí, lo que ocurre es que la provincia se está haciendo cargo de muchas cosas que corresponden a la nación. Lo último que conocemos es prácticamente lo que se llama el vaciamiento del plan remediar. Así que la provincia tiene que hacerse cargo de medicamentos. Tal cual. Sí, lo mismo pasó con el Fondo de Incentivo Docente y con algunas rutas. De hecho,
En estos días se firmó el acuerdo con Nación para la transferencia de la O12, que es la ruta de los cultivos, ¿no? de la producción agrícola que tenemos en la provincia de Santa Fe, que sale por los puertos, pero que desde sur a norte ingresa justamente por esta segunda circunvalación de Rosario, que hay un plan y hay una licitación hecha, y bueno, en estos días comienzan las obras justamente porque Nación le transfirió a provincia, pero es una responsabilidad, como bien decís, que antes tenía Nación y ahora la asume la provincia de Santa Fe. José, estamos en la antesala de elecciones, ¿no? ¿Qué debe contener para vos la reforma política en la provincia de Santa Fe? Ya que hay varios proyectos dando vuelta. Primero preservar lo que ha funcionado bien. Santa Fe fue pionera en dos cuestiones muy importantes: las PASO y la boleta única papel. Las PASO, nosotros veníamos de la triste experiencia de la ley de lemas, que vos votabas a un candidato A y tu voto iba a un candidato C, que a lo mejor pensaba absolutamente diferente, aunque esté en el mismo partido, cosa que ocurría. Eso era una trampa institucionalizada, digamos, a favor de un sector político que gobernó la provincia durante 24 años. Dejamos atrás esa experiencia, que había estado precedida por otra mala experiencia, que es la de las oligarquías partidarias, le digo yo, esto de que la oferta electoral la resolvían 2 o 3 partidos entre 4 paredes, sus dirigentes, y la ciudadanía no intervenía. Yo creo que las PASO son una buena síntesis de dejar atrás ese pasado que no queremos volver. ¿Las PASO por categorías? Por categorías también. No el arrastre de la provincial. Exactamente, por categorías, para que cuando se discute dentro de cada coalición o de cada partido se pueda ver categoría por categoría. Luego, cuidar también la boleta única papel. Santa Fe también fue pionera en esto. Ahora Nación lo ha implementado, casi todas las provincias van a la boleta única papel. Es más transparente, más económico, más ecológico. Garantiza que toda la oferta electoral esté, no es necesario que estén los fiscales poniéndolo y que se roben los votos, etcétera, esas malas prácticas que había en la provincia y en el país. Con una innovación que es, ya en la elección general, y creo que es una buena idea, juntar los cargos legislativos con los cargos ejecutivos en una papeleta por niveles, provincia de un lado, lo local por otro, de manera que vos tengas de manera visual cuál es la lista de concejales que corresponde al intendente, que se pueda votar cortando boleta, como se decía antes, pero que esté en una sola papeleta. Esto lo estamos conversando en estos días. Todos creemos que hay que mantener la boleta única papel, pero a lo mejor con alguno de estos cambios, en el sentido, se había discutido en su momento también, especialmente gobernador y diputados, para que el gobernador, que ya no va a tener una mayoría automática de 28 como tenía antes, tenga por lo menos una cantidad de diputados que se corresponda con los votos que sacó el gobernador en la provincia. Claro, una línea de la crítica que se ha hecho sobre los umbrales para llegar a tener un cargo. Bueno, los umbrales para la lista de diputados, yo digo, la lista de diputados es una lista provincial, es distrito único, no es que se votan diputados por Rosario, por Santa Fe y por general obligado. Por lo tanto, si no se establece en piso, la provincia corre el riesgo de que las ciudades más grandes, especialmente Rosario, necesites menos votos para ser diputado que para ser concejal. Entonces, si no hay pisos, a lo mejor estemos inundados de boletas de diputado encabezadas por rosarino y la Cámara entera termine constituida por rosarinos. Los pisos garantizan que tengas que sacar votos en toda la provincia. Recordemos que es un sistema de distrito único, igual que el gobernador. Creo que ese es el argumento por el cual decimos pisos razonables. 5% dice el proyecto radical, el proyecto socialista dice 3%, habrá que conversar las diferentes miradas que opina el justicialismo. Yo creo, Guillermo, y esto quiero subrayarlo, que tiene que ser una ley con un consenso lo más alto posible. Ya la Constitución nos obliga a mayoría absoluta de las cámaras, no es mayoría de los presentes como en todas las leyes. Pero bueno, necesitamos que son las reglas de juego, que tengan un consenso muy alto.
Gracias por la visita, Al José. contrario, un placer. José Corral pasó con nosotros. Gracias, Jessy, Pipo, Selene. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.